Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:36 en la mañana. Les decía en la parte del comentario hace minutos que el día sábado fue noticia la decisión de una mayoría de la Comisión de Fiscalización y Control Político de aprobar un informe, que es el informe que conocerá en breve el Pleno de la Asamblea Nacional, recomendando el juicio político al ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, pero recomendando a la vez el archivo del procesamiento político en contra del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del ex vocal Maribel Barreno. Ese informe, por supuesto, no es vinculante. El Pleno de la Asamblea lo conocerá y el Pleno de la Asamblea, con mayoría absoluta, 70 votos, podría resolver no dar paso al informe, sino llamar a los tres a juicio político. Esa ya es potestad del Pleno de la Asamblea Nacional. Veamos qué nos dice Jorge Peñafiel, que está con nosotros. Él es jurista, asambleísta por el movimiento Construye, por la provincia de Pichincha, y además es el interpelante de los tres exvocales del Consejo de la Judicatura. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Querido Fabricio, querida Belkis, un saludo a ustedes aquí en cabina, a toda la gente que nos escucha y nos mira también por redes sociales. Gracias a usted por la gentileza. ¿Cómo le cayó el contenido del informe? Bueno, era previsible, ¿no? Yo creo que desde el principio de la sustanciación del juicio político se venía viendo ya desde el inicio que venía el correísmo intentando de alguna manera pretender darle un espacio más de lo que ya tenía normalmente Wilman Terán y por ende posicionar su narrativa, sus intereses, dar un mensaje que era definido por parte de Wilman Terán y no por parte del interpelante ni de la comisión. Entonces, ese tipo de elementos y circunstancias ya lo sabíamos. No sabíamos que iba a ser tan burdo, para serles honesto. Creo que el informe es un informe definitivamente direccionado políticamente a ubicar ciertos temas específicamente y no darle valor a los elementos que hemos presentado dentro del juicio político. Evidencia un interés de salvar a Wilman Terán y lo que más nos sorprendió fue la votación, para serles honesto, eso sí sorprendió, porque un asambleísta del gobierno nacional, sabiendo que tenía impedimento de votación cuando se encuentra en el extranjero, no principalizó a su alterno y por ende tuvieron un empate en la votación 4-4, cuando perfectamente pudieron haber sido 5-4. ¿Eso fue orquestado a su juicio? En mi criterio es al menos sospechoso, porque el asambleísta Alvarado, sabiendo que existe una imposibilidad de votar, así sea telemáticamente, cuando se encuentra en el extranjero un asambleísta o el asambleísta, él no principaliza, y al no principalizar deja abierta la posibilidad al empate, que en el momento de la votación da igualmente la ventana para poder votar dirimentemente la presidenta de la comisión, ¿no? Pero ahí no tuvo asidero entonces este argumento en el sentido de que él se encontraba en territorio ecuatoriano por haber actuado desde una legación diplomática. Lo que pasa es que no es un territorio taxativamente hablando una embajada, es una jurisdicción del Ecuador, es decir, no tiene capacidad operativa o competencia el estado donde se encuentra, sino el estado que es propietario de la embajada, pero no es territorio ecuatoriano. Es una discusión, sin duda, pero yo creo que ante esa realidad lo lógico era principalizar y evitar esta votación, ¿no? Le propongo poner en contexto para conocimiento de la audiencia. ¿Por qué usted planteó el juicio político contra Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, ex vocales del Consejo de la Judicatura? Bueno, lo hicimos con un interés y un objetivo macro que era más importante que los casos específicamente detallados allí. Básicamente lo hicimos por la injerencia y la vulneración de los principios de imparcialidad y de independencia judicial que ha tenido el país, o sea, la función judicial durante la presidencia de Wilman Terán. Y eso se evidencia dentro de los casos que explicamos. Pero repito, aquí no solamente estaba en juego esto, y eso hay que decirle al país. No solamente estaba en juego si efectivamente hubo una votación de 2 cuando el cuerpo colegiado estaba conformado de 5, o si efectivamente estaba bien realizada la destitución de Walter Macías, o si estaba bien hecho el concurso de jueces. No, estábamos hablando de la moralidad y la ética pública.
Estamos hablando de lo importante que tiene que tener una función judicial, independencia e imparcialidad. Pero su acusación, el eje de su acusación fue la resolución aprobada con 2 votos para remover al juez Walter Macías. No, se presentaron 4 casos. Ah, ya, son 4 acusaciones. Son 4. ¿Cuáles son esos 4? A ver. 4. La destitución y suspensión de Walter Macías. Correcto. El manejo del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. El tema de la prórroga ilegal de los jueces hasta el 2030, que se expuso. Y el caso de la jueza Zenia Vera, que fue destituida por sentencia ejecutoriada y que el Consejo de la Judicatura no actuó de manera correcta y debida, ¿no? Esas son las acusaciones, pero repito, dentro de las acusaciones están todos estos elementos que fueron explicados dentro de la comisión. A mí me sorprende mucho ese informe que habla de que no se ha actuado la prueba. No, que no se ha individualizado, en este caso, las acusaciones y responsabilidades de cada uno de los interpelados. ¿Esto fue así? Y si fue así, ¿por qué no se lo hizo de manera expresa? Porque se supone que es así como dice Belkis, y creo que sí sería bueno que usted lo explique, porque las acusaciones tienen que ser individualizadas, porque la responsabilidad es individual. Sin duda alguna. Falso que no se individualizó. Tan individualizado estaba que hasta verbalmente yo lo dije en la acusación explicada dentro de la comisión. Lo consta individualizado porque están individualizadas las responsabilidades en cada uno de los casos. Y también fue explicado verbalmente dentro de la exposición mía que tuve el día de la interpelación. Obviamente, aquí no es un tema solamente de que no se individualizó, que es lo que dice la comisión. Eso concluye el informe. Por un lado. Y por otro lado también dice algo, que no se actuó la prueba. O sea, nos hemos pasado presentándoles videos, audios, actas, documentos, firmas, electrónicas y también físicas. Hemos pasado presentándoles los puntos más importantes de la acusación. Y ahora dicen que no se actuó la prueba. Y creo que ahí sí vale la pena hacer una aclaración jurídica, mi querida Belkis. Hay una diferencia entre lo que significa el manejo procesal de un proceso judicial con el COGEP versus un juicio político. En la práctica de la prueba, en el COGEP, evidentemente existe la necesidad real de publicar o de explicar en el momento de la práctica, leer taxativamente los textos para poder demostrar esa relación de causalidad con los actos, con los hechos imputados en el caso penal. En el juicio político, uno no necesariamente tiene que realizar la práctica de la prueba. La ley dice clarísimo, se actúa la prueba. ¿Qué significa y cuál es la diferencia? Que en un caso necesitas identificar taxativamente la relación de causalidad en el materia del COGEP, mientras que en el juicio político lo que haces es evidenciar. ¿Por qué? Porque las acusaciones políticas tienen una relación directa con la imagen, con el mensaje político que estás dando. Y estás juzgando una actuación política, que no necesariamente es una actuación que está relacionada directamente con un acto, sino también con una omisión. Es decir, aquí hay muchas confusiones de la comisión, no solamente a nivel político, y un mensaje terrible para el país. Hay una votación tremendamente mal hecha por parte del asambleísta Alvarado del gobierno, y también hay un mal entendimiento de la ley y de la norma en relación a este tema. Yo cuando actué mi prueba, lo hice al final. ¿Por qué? Porque me reservé el derecho precisamente de actuar la prueba para la interpelación final, para demostrar a la gente, porque yo no quería que tengan más espacio estos señores para poder seguir hablando, sino que simplemente mi actuación de prueba la mandé al final para evitar que existan más espacio de lo que ya les estaban dando. Y no solamente eso, hay que mencionar también las falencias del debido proceso que la comisión ha cometido en este caso. Y no contra los señores Terán y Marreno y Muñoz, sino contra el interpelante y también contra los propios comisionados. Aquí, estimada Belkis y Fabricio, la comisión pretendió incluso interpelarme a mí. Y lo dicen en el informe, que yo no he contestado preguntas. Yo no tengo que contestar preguntas. Si yo tengo que dar la acusación, yo tengo que explicar mi derecho de acción como legislador en representación de la gente que votó por mí. Pero yo no tengo que
responderles a los comisionados como si yo fuera el interpelado. Y lo que era peor, querían que el señor Terán nos pregunte a nosotros en vez de él responder, pues. O sea, aquí hay evidentemente un interés político. Eso de que el señor Terán le pretenda preguntar a usted como asambleísta interpelante no es parte del procedimiento parlamentario. No es parte del procedimiento parlamentario. El artículo 81 y 81.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que quienes tienen que responder preguntas son los comparecientes. No están hablando de los interpelantes. Qué ridículo, perdóneme que se lo diga, estimado Fabricio, en esos términos. Sería que uno presenta una acusación y termina siendo él el interpelado. Eso va en contra del debido proceso. ¿Dónde está la Comisión de Fiscalización allí, por ejemplo? ¿Dónde están esas largas y tediosas argumentaciones relacionadas con el debido proceso, cuando lo que estaban haciendo era precisamente darle el espacio a Wilman Terán para explayarse en sus explicaciones, involucrar a otros funcionarios, embarrarle a la señora Fiscal General del Estado? ¿A cambio de qué? De un informe recomendando el archivo. ¿Qué penosa actuación de la Comisión de Fiscalización? Un informe que recomienda el archivo para el caso de Wilman Terán y Maribel Barreno, no así para Javier Muñoz. Ahí sí individualizan, imagínese, ahí sí, en cambio, si la argumentación para supuestamente ordenar el archivo es la no individualización, en cambio ahora sí individualizan. O sea, qué locura, entonces se desdicen de su propio argumento. Si supuestamente la justificación del archivo es la no individualización, ellos cómo sí pueden individualizar y por ende desdecirse de su propio argumento. Es decir, está claro que el interés era político, esto era una moneda de cambio. Involúcrale a la fiscal, métele en un problema a cambio de nosotros emitir un informe ordenando el archivo, y con eso salvaban el asunto. Veamos qué pasa en el pleno de la Asamblea Nacional. Le voy a leer lo que publicó la asambleísta Sofía Espín Reyes, que es integrante de la Comisión de Fiscalización y que representa a Revolución Ciudadana. Ella publicó el último fin de semana. No se archiva el juicio político, eso lo decide el Pleno. Segundo, ojalá el Pleno lo archive porque este juicio solo es una vendetta política por no subordinarse a los designios de la autoridad que sabemos, entiendo que se refiere a la fiscal. Los propios testigos del interpelante no le dieron la razón, comisión de expertos, concurso de jueces. La votación de sanción en contra del juez protegido Walter Samno Macías, que aparece en el caso Metástasis, resultó legal, cuestión de saber sumar. Nefasto precedente al limitar el derecho de los miembros del Consejo de la Judicatura en una de las principales competencias, sancionar a malos jueces. La Asamblea Nacional no debería permitirse ser usada para venganzas personales. Con Terán no tenemos afinidad, él estuvo en el tribunal que sentenció ilegalmente a nuestros líderes, pero nosotros no tenemos parte de sus venganzas políticas. Eso publica Sofía Espín. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Una barbaridad. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Todo lo que dice allí es dirigido o falso. Mire usted, la votación del señor Macías para su suspensión y destitución. Allí hubo claramente, está en el audio, se los presentamos nosotros dentro de la comisión. Qué pena que la señora asambleísta Espín no haya estado atenta posiblemente a este audio, en donde hay 2 votos en abstención y 2 votos a favor. El señor Terán repregunta a la secretaria, le dice, ¿cómo que no está aprobado? Le dice, ¿cómo no está aprobado? No, señor presidente, le dice la secretaria, no está aprobado porque tenemos 2 votos. Él dice, no, eso es empate. Está en el audio. Perdónenme, ya se los vamos a presentar en el Pleno de la Asamblea Nacional nuevamente, para que lo vean todo el pueblo ecuatoriano. Y en el momento entonces dice, en vista de que está empatado, vamos a aplicar el voto dirimente. Empatado con abstenciones. Ojo, 2 a favor, 2 abstenciones. Y allí es en donde se genera evidentemente la vulneración al sistema de votaciones del Consejo de la Judicatura, que paradójicamente a la siguiente sesión ya estaba reformado, estimado Fabricio Belkis. Ya el artículo 16, el artículo 12 me parece que es, del reglamento de votaciones del Consejo de la Judicatura, es reformado para que ahora el empate sea entre cualquiera de las opciones. Algo que tampoco salva, ¿no? Porque una abstención por naturaleza, por antonomasia, no es lo mismo que un voto en contra. Sea lo que sea, así digan que es así, el lenguaje de la Real Academia de la Lengua
y en general en el español normal, una abstención jamás será igual que un voto en contra. Y por ende no podría haber jamás un empate con votos a favor. Pero lo cambiaron. Es decir, que sí se dieron cuenta del error. También ese reglamento y esa resolución formó parte de la prueba. Ahora resulta que tampoco funciona y tampoco vale. Respecto del señor Walter Macías. Allí habla de, la señora Espín me parece que habla de que existe una relación con la señora fiscal, un interés. Vean, yo no le conozco a la señora fiscal general de Estado. Yo jamás en mi vida he hablado con ella. Ella lo que dice es, ojalá el Pleno archive el juicio, porque solo es una vendetta política por no subordinarse a los vecinos de la autoridad que sabemos. Está claro que se refiere a la fiscal general del Estado. Dice que la judicatura no se subordinó a los vecinos de la fiscal, ¿a eso se refiere al asambleísta? Sí, claro, sin duda. Yo entiendo que lo que quieren hacer es vincularme a mí con la señora fiscal general del Estado. Yo no tengo nada que ver con la señora fiscal. Ella ha hecho un buen trabajo, yo creo que ella ha hecho el mejor trabajo y ha dado el ejemplo de lo que es, en efecto, luchar contra la corrupción en el país. Pero es una opinión personal. Más allá de eso, la acusación parece que el asambleísta Espín no ha escuchado, no ha leído, ni siquiera tampoco ha escuchado mi interpelación. La acusación es por haber vulnerado y por vulnerarse el principio de independencia judicial y de imparcialidad judicial que establece nuestra Constitución. ¿Cómo se hace? Vulnerando el reglamento. ¿Cómo se hace? Haciendo concursos de jueces de la Corte Nacional de Justicia sin transparencia, sin publicar nada. Y también se hace cuando no se cumplen sentencias y órdenes judiciales propiamente dichas. Es decir, aquí creo que queda claro para la ciudadanía qué es lo que ha pasado. El juicio político en contra de Wilman Terán y los ex vocales funcionó y se manejó con el objetivo de darle tribuna y micrófono al señor Terán para embarrar a todo el mundo y de esa manera generar en el imaginario, en la narrativa nacional, un elemento para sancionar o señalar a la señora fiscal general del Estado, nada más. Por cómo están ahora mismo configuradas las fuerzas en la Asamblea Nacional Asambleísta, ¿qué futuro le ve usted a este informe? Porque finalmente será el Pleno el que deba pronunciarse y decidir respecto a este juicio político. Bueno, yo creo que allí vale apelar a la sensibilidad y sobre todo al sentido de patriotismo y de el ejemplo que tenemos que dar como asambleístas. Uh-huh. Aquí se está jugando ya no un tema de si Terán o Barreno y Muñoz son buenos o malos. No es un tema de ellos al final. Sí, ellos son los que fueron utilizados para este efecto, de dañar la moralidad pública. Pero aquí está en juego la imagen de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que dar el mensaje correcto a la ciudadanía, que no es correcto vulnerar los reglamentos con el objetivo de sacar adelante una agenda política, que no es correcto vulnerar el principio de imparcialidad e de independencia judicial. Hay que dar el mensaje correcto. ¿Cómo votarán? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Nosotros como Construye, obviamente respaldaremos el juicio político, estaremos con la censura y destitución, que ahora tendrá que ser mocionada. Porque paradójicamente lo que genera este informe, que fue, repito, respaldado hasta por un asambleísta de la bancada de ADN, este informe de archivo, al haberse aprobado, no se pudo presentar informes de posturas. O sea, no se pudieron presentar posturas, exactamente. Y al no poderse presentar posturas, estamos dependiendo de las mociones en el Pleno de la Asamblea Nacional. En principio, la acusación va a estar allí. Nuevamente vamos a poner los audios, videos, las pruebas, los elementos, las circunstancias, los argumentos. ¿Usted buscará acercamientos con las diferentes bancadas como proponente de este juicio? Yo solamente daré y diré la verdad. Allí están los elementos fácticos, están los documentos, los audios, los videos, los elementos que los tienen ellos y además los han visto a través de los medios de comunicación en el país. Esperemos que actúen en conformidad a su conciencia y sobre todo a la verdad en el país. ¿Quién fue Wilman Terán y su grupo? ¿Y qué hicieron en la función judicial? Ahora, yo en lo personal creo que habrá los votos para llamar a los tres a juicio político, porque se necesita 70 para eso. Uh-huh. Pero ya la censura es otra cosa, porque para la censura se necesitan 92 votos, y yo creo que eso va a ser más complicado. ¿Cómo ve usted estos dos hipotéticos escenarios que planteo? El uno, que el Pleno de la Asamblea con 70 votos decida dejar de lado el informe y llamar a los tres a juicio político, y el otro, que el Pleno de la Asamblea necesita 92 para proceder a la censura de los tres. Yo creo que efectivamente va a haber un cálculo que hacer
respecto de los dos temas. En principio, de la llamamiento a juicio político de los señores ex vocales y presidente de la Judicatura, 70 votos. No lo veo tan complicado, repito. Sí, yo también creo que va a haber 70 votos. No veo complicado eso. Además, ya hubo, recuerden, no se olvide que precisamente en base a mi iniciativa, en diciembre precisamente también se dio una resolución de respaldo a la señora Fiscal General de Estado en el caso Metástasis, que tuvo 76 votos. Y ya, por ende, en principio, al menos los 70 sí están allí. El tema son los 92 para la censura. Ahora, los 92 sí va a depender de ciertos sectores que coinciden con el informe ordenando el archivo o recomendando el archivo. Es decir, allí sí vamos a tener que al menos presentarles de mejor manera los elementos, que los asambleístas conozcan y sepan de lo que se está tratando, para que no se dejen llevar por la narrativa que han querido impulsar, que es precisamente la contraria a la moralidad y la ética pública. Ahora dependerá de ellos. ¿Usted no rescata algo de lo que dijo Wilman Terán en el curso de la fase de sustanciación del juicio político? Vea, yo a Wilman Terán no lo conocía, no sabía quién era, yo jamás lo había visto. Él incluso me acusó de que yo sí lo conocía. Me parecía que yo en el juicio político, una barbaridad. El señor es extremadamente hábil para poner temas o quitar temas del escenario. Y eso, por ejemplo, a mí me hace dudar de entrada, estimado Fabricio, porque quien te habla mucho, elegantemente y de manera incluso histriónica, elocuente, te puede hacer convencer, te puede hacer creer algo. Personalmente, yo dudo de esas personas. Y por ende, yo no creo nada de lo que él vino a decir, y peor todavía de los supuestos chats y pruebas que él tenía, que ya han sido desmentidos hasta por la propia Fiscalía General del Estado. Ahora, doctor, dejemos ese tema de lado. Hubo dos cosas ocurridas este último fin de semana, fue noticia, la recogieron todos los medios de comunicación. Aparentemente, varios legisladores retiraron firmas de respaldo de procesos políticos a ex funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, y el gobierno alertó de que se pretende echar abajo esos procesos para acelerar el enjuiciamiento político a la canciller de la República, Gabriela Sommerfield. Pongamos lo que dijo el presidente de la República, por favor, Roberto Carlos. El post del presidente de la República el último fin de semana en su cuenta de X está allí en la pantalla para nuestra audiencia y para nuestro invitado. Decía el presidente: el viejo Ecuador y sus personajes más nefastos se siguen protegiendo los unos a los otros, son capaces de salvar a ex ministros con procesos en Contraloría y en Fiscalía, los que nos llevaron directamente al desastre fiscal. Este es el viejo Ecuador para quienes aún se lo preguntan. Hoy el correísmo, Partido Social Cristiano y Construye acordaron mandarse abajo los juicios contra los alfiles de Lasso, Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo. Todo para apresurar un juicio contra la mujer que ha tenido que tomar decisiones diplomáticas que nadie más se había atrevido, Gabriela Sommerfield. Son capaces de perdonar lo imperdonable, justificar lo injustificable y solapar lo vergonzoso con tal de tener monedas de cambio. No se confundan, nosotros no pactamos con la impunidad. Tweet o post del presidente de la República. Antes hubo un post de Esteban Torres Cobo, el viceministro de Gobernabilidad. Colóquelo, por favor, ahí está. Ahora la mayoría antigobierno en la Asamblea Nacional retira firmas de los juicios políticos a exministros de Guillermo Lasso para adelantar los juicios contra Gabriela Sommerfield y Mónica Palencia. Sí, como se lee. Retiraron firmas en juicios contra exministros del gobierno de Guillermo Lasso todos juntos. Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Construye juntos. Tostando granizo en el Ecuador una vez más, todos contra Noboa. Gracias, don Robert. Ahí mencionan a su movimiento. Qué barbaridad. A ver, ¿qué onda con Construye en esto? Vea, yo no sé qué tipo de información tenga el señor presidente de la República. Yo no sé quién es el que le susurra al oído semejantes barbaridades. Construye no firmó ni siquiera los juicios políticos que mencionan allí. ¿Cómo podría retirar las firmas? En ninguno de los casos. En ninguno de los casos. Los juicios políticos fueron presentados por el gobierno nacional y los aliados del gobierno nacional en ese momento, que era la Revolución Ciudadana y ciertos asambleístas del Partido Social Cristiano. Por favor, más seriedad, más rigurosidad y respeto a las condiciones propias del manejo de la cosa pública. El gobierno nacional a cargo del señor viceministro está de tumbo en tumbo sin entender qué es lo que está pasando. Construye no es parte de la impunidad. Yo sé que el gobierno nacional quisiera formar parte de los que combaten la impunidad, pero los mensajes que da el señor presidente a través de sus asambleístas son todo lo contrario. Apoyan precisamente, por ejemplo, el informe de archivo del juicio político de Wilman Terán a través de no votar
estando en el extranjero, como lo explicamos hace un rato. Quienes están con la impunidad no somos nosotros somos quienes le combatimos a la impunidad. Y ese mensaje parece que el presidente de la República no lo ha tenido, no lo tiene, y además, el día de hoy, a través de información equivocada, pretende distorsionar la verdad, y eso obviamente lo rechazamos, ¿no? En el caso de Construye, más allá del retiro o no de firmas que usted explica, no cabría, digamos. ¿Construye, apoyaría, respaldaría en este caso los juicios políticos a Mónica Palencia y a Gabriela Sommerfeld en su momento cuando lleguen a trámite y deriven ya en el Pleno? Cuando tengamos de la acusación y sepamos de qué se trata. Nosotros no tenemos conocimiento. Al menos yo como asambleísta no he tenido ni siquiera en mis manos la acusación, ni sé de lo que se trata. Sé que es por incumplimiento de funciones, hasta ahí sé, porque eso es lo único, digamos, que establece una responsabilidad política en el ejercicio de un cargo. Pero desde ya no hay una postura como bancada. Todavía no tenemos definido nada, no sabemos de qué se trata. Si se retiran, peor todavía, no llegaremos a saber nunca. Porque si es que le retiran las firmas de apoyo al gobierno nacional en contra de estos señores exministros y exrepresentantes, pues evidentemente ya no se calificarían los juicios políticos y por ende no llegarían a manos de los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Repito, acordémonos, ¿quién le entregó la Comisión de Fiscalización al correísmo? Fue ADN. Fue en el acuerdo de la impunidad que inició el periodo. El 17 de noviembre. Gracias, Jorge, por el tiempo. A ustedes muchísimas gracias. Siempre es un gusto, mi querido Fabricio. El asambleísta Jorge Peñafiel ha estado con nosotros. Pertenece a Construye, interpelante de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Maribel Barreno y Juan José Morillo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.